Bueno, vamos a continuar ahora con otro circuito que es el del arranque estrella-triángulo. Como les dije en el otro video, estos se ven con mucha más profundidad en otra materia, pero quiero que ustedes por lo menos los conozcan y sepan que como hay que modificar estos circuitos para operarlos con un PLC, o sea, cuando yo quiero armar el arranque con marcha directa, marcha inversa, utilizando un PLC. O sea que primero tengo que ver cómo se hace manualmente y después para poder después automatizarlo. En el arranque estrella-triángulo vamos a dibujarlo de esta manera. Creo que va a quedar más espacio. ¿Cómo parto? Bueno, vamos a hacer primero que nada el circuito de potencia. Como siempre, las tres fases más el neutro. L1, L2, L3 y el neutro. Para tener un sistema, cualquier máquina, ¿qué es lo que necesito? Y bueno, obviamente tener una llave que me permita lograr la aislación de todo el sistema. Vamos a usar, simplemente por una cuestión de comodidad, una llave termomagnética tetrapolar. Trato de trabajar con símbolos chicos para que me entre después todos los contactores que tengo que colocar acá. Bien, llave termomagnética. De esta llave voy a ir a necesitar un contactor que produzca el encendido y el apagado del motor. Muy bien, para producir el encendido y el apagado del motor coloco acá un sencillo contactor que vamos a llamar contactor de línea. Vamos a llamar KL, que es el que produce encendido y apagado. Obviamente voy a tener que ubicar, como ya recuerdan ustedes, el tema de la fuente de 24 voltios para comandar el circuito de mando. Así que tomo la primera fase que tengo acá a la mano, que es la fase L3, y el neutro, L3 y neutro, y lo mando a una fuente de 24 voltios de corriente continua, con lo cual obtengo acá el positivo, el negativo de 24 voltios. Ok. A continuación, ¿qué necesito colocar? Bueno, me convendría utilizar un guardamotor para proteger precisamente todo esto. Lo puedo poner acá o lo puedo poner inmediatamente antes del motor que va a estar acá abajo. Con sus bornes U1, B1 y W1. Y sus bornes U2, B2 y W2. Antes de seguir adelante, es prudente que aclaremos algo y nivelemos esto con todos los que lo están viendo. En un motor trifásico existe
la posibilidad de conectarlos en estrella o en triángulo. ¿Qué significa? En un motor trifásico yo tengo 3 bobinas dentro del motor, denominadas bobinas U, V y W, con un borne de entrada U1, V1 y W1, y los bornes de salida U2, V2 y W2. El problema que tengo yo en un motor es que cuando el motor se acelera, se arranca desde cero, estos motores tienen muchas ventajas. Una de ellas es que suelen tener un par de arranque muy alto. Y eso le permite no solamente arrancar el motor, hacer que el motor tome velocidad, sino que muchas veces este motor ya está acoplado con la máquina y arranca el motor junto con la máquina. Eso lo hacen muy pocos motores. Los motores de combustión interna eso no lo logran. Ustedes, por ejemplo, en un motor, el motor de un auto tiene un motor de combustión interna, pero el motor de combustión interna necesita un motor que le haga dar una velocidad inicial, lo haga llevar por lo menos a 600 vueltas por minuto, 500, 600 vueltas por minuto, y recién ahí va a arrancar con el ciclo de combustión. Y ese motor que utiliza el motor del auto o de un camión o cualquier motor de combustión interna, para iniciar esa velocidad, ¿qué utiliza? Y precisamente un motor eléctrico. El motor eléctrico es un motor que te permite arrancar desde cero arrastrando la máquina. Ahora, esa posibilidad de arrastrar la máquina mientras la va acelerando no es gratis, se hace a costa de una gran demanda de corriente. Esa demanda de corriente muchas veces hay que tratar de reducirla. ¿Por qué? Y porque produce bajas de tensión, caídas de tensión muy sensibles mientras dura la aceleración del motor. Entonces, yo por ejemplo estoy en una fábrica y arranco un motor muy grande, de más de 20 HP, y me voy a encontrar con que las luces de la planta se atenúan. Eso no sería en sí un gran problema, pero si hay conectadas computadoras, ni hablar si estamos hablando de las oficinas, si la corriente cae, la tensión, el voltaje de las líneas cae por debajo de los 190 voltios, se apagan las computadoras y es un problema serio. Entonces hay que buscar la manera de que este arranque consuma la menor cantidad de corriente posible. Y yo tengo una posibilidad, que es hacer un arranque primero en estrella, donde yo tengo acá la bobina U, V y W, con su borne U1, V1 y W1, y acá conecto las fases L1, acá al borne V1 la fase L2 y al borne W1 la fase L3. Mientras que acá, en un borne central, junto los 3 bornes de salida, U2, V2 y W2. Cuando yo hago esto, esta conexión llamada en estrella, ¿qué es lo que hace? Y yo sé que entre L1 y L2 hay una caída de tensión de 380 voltios. Lo mismo que entre L2 y L3 hay 380 voltios y obviamente entre L3 y L1 380 voltios. ¿Qué pasa entonces? La corriente que entra por la fase L1 atraviesa no solamente una bobina, sino que también atraviesa la segunda. O sea que las tengo colocadas en serie. O sea que estos 380 voltios se van a consumir en mover los electrones a través de una primera bobina y también de otra segunda bobina que está en serie. También puede haber sido entrando por U1, entrando por bobina U y saliendo por la W. A los efectos prácticos, obviamente, esto se va produciendo en forma automática varias decenas de veces por segundo. Pero el hecho de colocar las bobinas en serie hace que la corriente se reduzca en un 40%. Y eso es importante. Entonces,
A mí me va a convenir, cuando tengo motores grandes, arrancar primero en una conexión en estrella y después, cuando ya tomó velocidad, cuando ya llegó al 90, 80%, 85% de la velocidad que tiene que tener el motor y la máquina, que pase automáticamente a una conexión en triángulo. Es decir, colocar o conectar las tres bobinas, colocar no, porque las bobinas están fijas en el motor, tener las tres bobinas conectadas en triángulo. Y en los vértices de este triángulo voy a colocar las fases L1, L2 y L3. Donde voy a tener acá el borne U1, el borne U2, el borne B1, el borne de salida B2, el borne de entrada W1 y el borne de salida W2. Cuando yo tengo acá esta conexión, como ustedes ven ya ahora, estos 380 voltios caen exclusivamente a través de una sola de las bobinas, con lo cual voy a tener la máxima potencia que pueda entregar este motor. Lo que pasa es que, como ya tomó velocidad, la cantidad de corriente que chupa y pasan a través de los cables de la fábrica es mucho menor. Mi problema es la corriente que chupa el motor en los 3, 4, 5, 8 segundos que tarda el motor en acelerarse. En esos 8 segundos es donde se produce esa caída de tensión que joroba. Al motor no hay ningún problema. Yo puedo arrancar el motor directamente en triángulo. No hay ningún problema. El problema no está en el funcionamiento del motor. El problema está en la caída de voltaje que se produce en la fábrica durante el arranque de los motores. Por eso es que una de las soluciones más económicas que hay, y sencillas, es arrancar el motor primero en estrella y después de unos 5, 6, 8 segundos, según eso uno lo cronometra, o sea, mira a ver cuánto tarda la máquina en acelerarse, normalmente, junto con... Y ahí dice, bueno, se aceleró en, no sé, 8 segundos, automáticamente a los 8 segundos pasa de conexión en estrella a conexión triángulo. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro circuito. A continuación, entonces, colocamos el guardamotor. Bueno, no quedó muy prolijo, pero el símbolo de que las resistencias actúan sobre el enclavamiento mecánico del guardamotor. Y ahora lo que se nos pide es lo siguiente. En primera instancia tenemos que arrancar el motor en conexión estrella, o sea, donde quedan las bobinas conectadas en serie. Entonces, para lograr eso, tenemos que conectar acá L1 con U1, L2 con B1 y L3 con W1. Eso ya lo tenemos hecho. Fíjense, lo dejamos acá, fase L1, L2, L3 con 1, B1 y W1. Bien. Después me pide que en un solo punto conecte los tres bornes de salida, U2, B2 y W2. Entonces, para eso voy a utilizar un segundo contactor. Este contactor lo vamos a llamar KE, E de estrella, es el que va a conformar el circuito estrella. Entonces tomo
los cables de la bornera de salida y me voy hasta el contactor. Y por último un cable de U2 al contactor. Este contactor lo vamos a cerrar acá con dos pequeños chicotes, es decir, si yo tengo acá los tres bornes de potencia, voy a poner un cablecito que vaya de acá hasta acá y otro cablecito de acá hasta acá, dos chicotitos chiquitos. Entonces, por acá entran los cables de salida de las bobinas y acá los cortocircuitos, los 1, los 3. Con eso queda armada la conexión en estrella, es decir, cuando se cierra el contactor de línea, llegan las tres fases a los extremos de las bobinas y los extremos de salida se unen en un punto central. Armé ya la conexión en estrella. La segunda parte es armar la conexión en triángulo. Para eso voy a necesitar un tercer contactor. Vamos a colocar acá un tercer contactor. Este contactor va a ser el contactor que haga el triángulo. Lo vamos a llamar KT, símbolo de triangulito. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, fíjense, hay que hacer la unión de tres cosas. La fase L1 con el borne 1 con el borne W2 de salida. Si uno viene acá, veo que tenemos el borne 1 con L1, el borne B1 con L2 y el borne W1 con L3. O sea que esta parte U1 con L1 ya lo tengo. Bueno, entonces lo voy a conectar. Me queda un poco arriba este contactor, lo voy a bajar un poquito más acá, a esta misma altura. Ahí está. Ahí y ahí. Y un poco más a la derecha. Así me entran bien los títulos. Entonces este va a ser KT del triángulo. Bueno, dijimos que tenía que unir L1 con U1, que ya están unidos, L1 con U1, y a su vez agregarle W2. Entonces, tomo una derivación de acá, un cable, lo mando a la entrada del contactor KT y de la salida de KT me voy hasta el borne W2, que es acá. De esta manera, cuando se cierre este contactor, yo voy a tener al mismo tiempo conformado L1 con U1 y unido a su vez con W2. Primer vértice del triángulo, ya lo tengo hecho. El segundo me dice unir el borne de salida U2 con la fase L2 con B1. L2 y B1 ya están unidos. Lo que me falta agregar ahora, que sería el borne de salida U2. Entonces, tomo un cable de acá y me voy hasta acá. Y de acá me voy hasta el borne U2, que está acá. Y ahí lo tengo armadito. Y por último, me dicen fase L3 con W1. Lo que estamos viendo acá, L3 con B1 y a su vez con B2. Entonces, tomo de acá L3 con W1, voy hasta el contactor y del contactor voy hasta el borne B2. Con lo cual conformo ya el tercer vértice de esta conexión en triángulo. Bueno, y ahí está, se terminó. ¿Cómo opera esto entonces? Bueno,
cerramos la llave termomagnética, que es la de aislación, ya ahí va a empezar a funcionar la fuente de 24 voltios, y el momento en que yo quiera arrancar el motor, se activa el contactor de línea y al mismo tiempo el contactor de conexión en estrella. Y el motor arranca a una velocidad un poquito más lenta, con una aceleración más lenta, y lo más importante de todo, con un consumo de corriente que no me genere problemas en el resto de la fábrica. Una vez que el motor tomó velocidad, casi llegó a la velocidad nominal, se tienen que abrir este contactor y cerrarse el de la conexión en triángulo. Y una vez que está en triángulo ya esto queda funcionando todo el tiempo. Porque lo que yo quiero es que el motor quede funcionando en triángulo. Lo que no puedo hacer es arrancarlo directamente en triángulo. Tengo que pasar primero por la estrella. De esa manera quedó conformado el circuito. Bueno, ahora resulta que hay dos problemitas a tener, o dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, esto hay que automatizarlo. El tiempo que está conectado el contactor estrella y después pasa a triángulo, hay que hacerlo en forma automática. O sea que va a haber que colocar, por ejemplo, un relé temporizado que mida esos 4, 5, 6, 8 segundos, lo que sea, para que una vez que se produjo el arranque en estrella, pase automáticamente el triángulo y no dependa del operario. Segunda cosa que nunca debe ocurrir, bajo ninguna circunstancia, deben activarse simultáneamente los tres contactores. El de línea porque le da energía. Si se quedara cerrado este contactor y este contactor, al venir la corriente trifásica por acá, observen ustedes que por acá está viniendo la fase L3. Por acá está viniendo la fase L2. Y por acá está viniendo la fase L1. Estos tres se conectan con estos tres cables. ¿Y estos cables qué hacen? Los juntan entre sí. O sea, estoy juntando las tres fases en un mismo punto. ¿Qué va a ocurrir acá? Un triple cortocircuito en 380 voltios. Destruyo todo. Entonces, esas dos cosas las voy a tener en cuenta. Tengo que colocar un relé temporizado y buscar la manera de que nunca estos dos contactores, por algún accidente, vayan a entrar simultáneamente al mismo tiempo. Como ustedes saben, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se puede llegar a producir un problema de ese tipo, de que entren los dos contactores y esto lo estoy automatizando? Bueno, recuerden que los dos posibles problemas que puede tener un contactor son, una, que la bobina se queme, en cuyo caso el contactor no funciona y no cierra contactos. Eso sería de todos los problemas el menor. Se cambia la bobina, si es que uno tiene en el pañol, y si no, bueno, se compra una, se cambia y se sigue utilizando el contactor si es que se justifica. Si el contactor ya está viejo, directamente lo cambiamos, tiene sus años, ya lo cambiamos todo completo. El segundo problema es muchísimo más grave, y es que cuando activa el contactor, resulta que se suelden los contactos, o sea, quedan los contactos soldados, y aunque se corte la corriente de bobina, basta con que uno solo de los contactos de puente quede soldado para que ya no se puedan despegar ninguno de todos. O sea, queda todo el contactor cerrado en la posición de activado. Y eso es grave, porque yo corto, pienso que ya se ha desconectado la energía y en realidad esto sigue estando completamente activado. Entonces, tarde o temprano, todos los contactores van a sufrir uno de los dos problemas que lo va a sacar de servicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, en previsión de que en algún momento se me suelden los contactos, voy a tener que ajustar el circuito de mando para quedarme tranquilo de que nunca va a ocurrir algo como eso. Bueno, vamos a ir al circuito de mando. En mi circuito de mando, como siempre, colocamos acá el positivo
de 24 voltios de corriente continua y acá el negativo, 0 voltios. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Bueno, obviamente el modulito auxiliar que le puse acá al guardamotor. Entonces toda la corriente va a pasar primero por el contacto normal abierto del guardamotor. A continuación voy a tener que utilizar un pulsador de parada para parar el motor. Hasta acá nada nuevo bajo el sol. Este va a ser el pulsador de parada. A continuación tiene que venir el pulsador de marcha. Y de acá alimentamos el contactor de línea. El contactor que hace el encendido y apagado del motor. El que corta y da corriente de acá para abajo. Para que esto funcione sin tener que estar manteniendo apretado el botón, colocamos acá una rama de retención de K línea. Muy bien, o KL. Hemos puesto KL. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Una vez que está encendido esto, tiene que haber tengo que activar el sistema automático para que se haga primero el arranque en estrella y después pase a triángulo. Así que lo que voy a necesitar es tomar corriente aguas abajo del pulsador y a partir de ahí colocar en primera instancia un relé temporizado con retardo a la conexión. Lo vamos a llamar KT, relé temporizado. Muy bien, a continuación voy a utilizar el contacto inversor del relé temporizado con retardo a la conexión, ve que el simbolito es ese, y le voy a dar corriente directamente a la bobina del contactor en estrella, K estrella. Muy bien. A continuación, cuando este relé temporizado comienza a contar el tiempo, no hace nada. Sabemos que su llave inversora, su interruptor con inversión, no va a hacer nada en los primeros segundos que esté seteado esto. Cuando se cumplen los 5 o 6 segundos del arranque en estrella, esto va a conmutar, lo dibujo, esto va a conmutar en este sentido y le va a dar corriente al contactor en triángulo. Con lo cual el motor va a quedar funcionando en triángulo. Hasta que apriete el pulsador de parada. Cuando apriete el pulsador de parada se queda sin corriente esto, el relé temporizado vuelve a cero, se apaga y este contacto inversor vuelve a la posición de reposo, que sería darle corriente al contactor en estrella. Hasta acá todo sencillo, simple. Vamos a la primera parte. La primera parte es que yo acá alimente esto con un relé temporizado. Sí, está bien. Pero el relé temporizado es un componente electrónico. Y como todo componente electrónico es muy susceptible de que cuando llega un pico de tensión lo queme, lo estropee. Y eso en una fábrica es muy común porque constantemente están entrando y saliendo máquinas de funcionamiento. O sea que se producen muchos picos de tensión en las líneas y eso, si no es de muy buena calidad el relé temporizado, tarde o temprano lo termina quemando. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿realmente yo necesito el relé temporizado conectado todo el tiempo? Y la verdad que
No, lo necesito para que cuente los 8 primeros segundos hasta que se haga el pasaje de la conexión en estrella, la pase a triángulo. Pero una vez que ya lo tengo en triángulo, no lo necesito más. ¿Cómo puedo hacer para que no necesitarlo más? Y voy a hacer lo siguiente, voy a poner una rama de retención de KT. Voy a tomar tensión de acá, antes del contacto inversor del relé temporizado. Vamos a ponerlo así, porque si no me queda KT y KT acá. Y vamos a poner acá KTR. Así se queda más fácil. Y acá también vamos a poner KTR. Bueno, entonces coloco acá un contacto normal abierto, un contacto auxiliar normal abierto de KTR. ¿Qué está pasando entonces? Que cuando se conmute el relé temporizado, le va a dar corriente al contactor E de conexión en triángulo y al mismo tiempo se va a cerrar esta rama de retención. Al cerrarse esta rama de retención, el contactor en triángulo queda alimentado. Ya no necesito que esté seguir siendo alimentado a través de esta llave inversora del relé temporizado. Así que yo el relé temporizado podría sacarlo de servicio. ¿Y cómo hago para sacarlo de servicio? Muy sencillo. Tomo un contacto normal cerrado de K en triángulo y en el momento en que éste se active, se cierra la rama de retención y ya se alimenta a través de la rama de retención y al mismo tiempo le corto la corriente al relé temporizado. Al no tener alimentación, durante todas las horas que esté funcionando la máquina, por más que se generen picos de tensión, nunca le llegan a esto. O sea que solamente se expone a recibir un pico de tensión durante 8 segundos. Cada vez que arranco la máquina, durante 4, 5, 8 segundos, es el único momento en que este relé temporizado se puede llegar a estropear por un pico de tensión. Entonces, de esa manera, el relé temporizado me va a durar mucho, mucho tiempo. Bien, solucioné el problema de automatizar el pasaje o la transición del contactor en estrella al contactor en triángulo. Pero recuerden ustedes que habíamos dicho que bajo ningún concepto se podía permitir que alguno de estos dos contactores quedara soldado y que de esa manera cuando se activara, por ejemplo, si me queda soldado el de conexión en triángulo, cuando yo vuelvo a arrancar la máquina se produce la estrella y acá exploto todo. Entonces, para eso vamos a usar las exclusiones que ya vimos en el circuito de marcha directa e inversa. Voy a colocar un contacto normal cerrado de cada uno de los contactores en oposición. Entonces, un contacto normal cerrado del relé de conexión en triángulo para que cuando esté activado o cerrados los contactos o soldados los contactos en caso de falla, este contacto normal cerrado esté abierto. Aunque estemos viendo la conexión, se apriete el pulsador y llegue corriente, la corriente llega hasta acá, en el arranque, pero nunca va a llegar al contactor en estrella. ¿Qué va a pasar? El motor va a arrancar directamente, porque los contactos están cerrados, va a arrancar directamente en triángulo, con lo cual se va a producir una baja de tensión en la planta y eso va a llamar la atención de que, opa, acá algo está pasando. Después ya veremos qué otras formas de asegurarnos cuando tenemos un PLC contra los contactos pegados de un contactor. Pero eso ya va para más adelante. Entonces, y en esta rama voy a poner un contacto normal cerrado de K del contactor de conexión en estrella. Así que si se quedó pegado a la estrella, cuando esto quiera pasar a conexión en triángulo, este contacto va a estar abierto y jamás le llega corriente al contactor en triángulo. De esa manera tengo resueltos
mis dos premisas. Lo único que me faltaría acá, ¿qué sería? Bueno, en primer lugar, colocar acá una luz de fallo que va a estar dada por un contacto normal cerrado del guardamotor recuerden que esta es una luz amarilla, luz de fallo. Si alguien está dudando por qué pone un normal cerrado, recuerden que el guardamotor, siempre cuando uno lo compra en sesiones normales, el contacto normal abierto está abierto. Yo agarro, supongamos que este fuera el guardamotor, yo lo que hago para operar la máquina, ¿qué es? Levantar la tecla y cerrar contactos. Al cerrar contactos, se cierra el contacto normal abierto y el normal cerrado se abre, con lo cual la luz de fallo siempre va a estar apagada. Salvo cuando el guardamotor baje la tecla y en ese caso se abra los contactos, este contacto normal abierto, tal como lo vemos ahora, y se cierre el normal cerrado. Al cerrarse el normal cerrado, se queda prendida la luz amarilla de fallo. Lo único que nos queda acá es colocar acá la luz verde de marcha, que está haciendo plata, luz verde, y nos quedaría acá agregar en algún lugar un contacto normal cerrado del contactor de línea que nos da la luz testigo de parada. Luz de parada. Vamos acá. Y ahí quedó armado nuestro circuito para hacer un arranque estrella-triángulo. Bien, lo que nos va a faltar ahora, lo que tendría que esto se le continúa, es estudiar, repasar todo esto hasta asegurarse de que uno lo tiene bien entendido y comprendido.